Saludos, bienvenidos al programa Relaciones Internacionales Hoy, el podcast. Les habla Nieves Peguero y Nerilisa Ibar. Juntas vamos a llevarlos a conocer las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo en un lenguaje sencillo de entender. Periódicamente compartiremos con ustedes contenido novedoso e interesante del que esperamos disfruten. Hola, bienvenidos nuevamente al podcast Relaciones Internacionales Hoy, el último programa que tuvimos sobre el conflicto existente con Haití debido a la construcción del canal de trasvase en el río Dajabón o Masacre ha generado muchas inquietudes. Y para conversar al respecto, tenemos el placer de contar hoy con el señor Melvin Matthews, quien es una de las personas mejores informadas al respecto y quienes, estoy segura, le brindará significativas y valiosas consideraciones a nuestro público. Gracias, Neri. Sí, estamos hablando del periodista conocidísimo Melvin Matthews, que en la actualidad es un columnista semanal en el periódico Hoy de la República Dominicana. También dirige un programa de televisión titulado La Prensa de Hoy. Tiene un portal web y es presidente de una firma de prensa que se llama La Prensa de Hoy con Melvin Matthews. Anteriormente, y este periodista tiene una amplísima experiencia como editor internacional, como editor político, corresponsal de agencias internacionales, tanto en Santo Domingo como en Haití, y relacionista de diversos ministerios. Gracias, Melvin, por venir a estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias por esa gentil presentación. Cuando a uno lo quieren mucho, le hacen ese tipo de galanteo, ese trabajo diplomático. Señor Matthews, usted ha analizado en múltiples oportunidades la situación entre República Dominicana y Haití, incluso mucho más allá del canal, como lo reflejan sus artículos en el periódico y sus diversos programas. Claro. ¿Podría darle al público una contextualización de los antecedentes de esta situación, refrescarle la memoria acerca de todo lo que ha ocurrido desde que supimos de la construcción del canal hasta estos momentos? Bueno, de la construcción del canal supimos en el 2018. Fue la primera vez que se habló de esa intención del gobierno haitiano. Entonces no era el presidente, el actual primer ministro quien estaba en el poder. En ese entonces era Martelly, Michel Martelly, quien estaba en el poder, y con él comenzaron esta iniciativa del canal. Lo cierto es que quizás el canal haitiano tiene justificación para los haitianos desde el punto de vista de la necesidad de agua que tienen los agricultores y los haitianos de esa parte de la región fronteriza. El problema es que los haitianos han encaminado mal esa construcción del canal. No han tomado en cuenta la vinculación jurídica a un acuerdo fronterizo vigente con la República Dominicana desde el año 1929, que obliga a las partes a informarse debidamente sobre los planes o usos de agua en los ríos de la región. Como sabemos, el Masacre o Dajabón es uno de los ríos más importantes de la República Dominicana en la línea fronteriza. Como el presidente ha dicho, y esos son los datos reales, tiene 55 kilómetros de extensión, de los cuales 9 kilómetros apenas hacen frontera con Haití. 9 kilómetros solamente. De esos 9 kilómetros, apenas 2 kilómetros entran a territorio haitiano. Entonces, dentro de esos 2 kilómetros, es que los haitianos se han decidido por construir un canal que evidentemente por la cortedad
del terreno o del área, mejor dicho, obliga a que sea un canal de trasvase y que en consecuencia afecte el caudal de la parte dominicana. Eso comenzó en el 2018. Al principio hubo un manejo técnico y diplomático entre los dos países, pero la pandemia y otras situaciones políticas internas en Haití aplazaron el evento, hasta que finalmente se reanudó en el 2021, y al reanudarse, la parte dominicana, evidentemente, por el informe técnico del INDRI, no estuvo en disposición de permitir esa situación. Sin embargo, parece que la parte haitiana engañó a la parte dominicana o a los negociadores dominicanos en el 2021, cuando vino una comisión de agricultura y de los técnicos haitianos que se reunieron con la contraparte del INDRI y con la contraparte de la Cancillería, y le dijeron que los informes técnicos que ellos tienen, se lo presentaron inclusive, no permitían que el trasvase afectara el caudal del río Dominicano, el caudal de Dajabón. Parece que las autoridades, eso no lo han dicho, da vergüenza decirlo, creyeron a pie juntillas lo que los haitianos le dijeron y de algún modo justificaron un acuerdo en principio que dice que la construcción de ese canal no afectaría la parte dominicana. Pero ahora, en este momento, cuando ya comenzaron los haitianos la obra física, entonces los dominicanos se han dado cuenta que no, que lo afectará, porque la vigía, el canal, que es el contrapeso en esa región, no estaba funcionando, y evidentemente que el canal afectará a la República Dominicana porque le sacará agua para fortalecer las corrientes y el caudal de la parte del masacre en Haití. Eso a grandes rasgos, porque el problema aquí ahora mismo es que la República Dominicana no tiene una contraparte creíble ni legítima políticamente y jurídicamente para hacer acuerdos sobre el tema del canal que está construyendo Haití, por dos razones. Primero, porque el gobierno haitiano se desligó en principio de la construcción del canal. Todos sabemos cuál es el origen del primer ministro Ariel Henry, que fue seleccionado después del asesinato de Moïse, cuando hicieron renunciar a Jean Paul, a Jacques Paul, el crítico más caliente que tiene Haití contra la República Dominicana, que se quedó como primer ministro. Claude Joseph es el nombre, Claude Joseph. Se quedó como primer ministro, y la presión del Parlamento haitiano, más la Embajada de los Estados Unidos y otros políticos, lo obligaron a renunciar y a darle paso a un hombre de característica conservadora, más tranquilo, más humano en cierto sentido, de una imagen mucho más apacible, y entonces lo designaron primer ministro prácticamente por decreto, por decisión del Parlamento haitiano. Pero en la medida que las bandas armadas han ido propagándose por territorio haitiano y controlando prácticamente el 80% de la zona de Haití, sobre todo de Puerto Príncipe, pues él fue perdiendo poder y capacidad de liderazgo. Sus decisiones no son tomadas en consideración, y por eso, en gran medida, los grupos económicos haitianos que están detrás de la construcción del canal contrataron a la empresa Dimbay
que es cubana, del gobierno cubano, para construir el canal. Y lo empezaron y le han dado rápido con eso. Se ha detenido porque al cerrar la frontera, el movimiento en la zona fronteriza para continuar la construcción del canal no es posible. Entonces, ese gobierno del señor Henry no tiene autoridad ni capacidad para cerrar una negociación diplomática o técnica con el gobierno dominicano, porque no lo respetan. Al final, él ha dicho que el gobierno apoya la construcción del canal, se ha adherido a los grupos solo en interés de permanecer en el cargo. Claude Joseph ha revelado que el próximo 7 de febrero debe renunciar Henry de ser primer ministro, porque ese fue el acuerdo al que se arribó cuando concertaron la idea de que él sustituyera a Claude Joseph como primer ministro días después de la muerte del asesinato de Moïse. Entonces, así es que está la situación actualmente. Yo creo que el gobierno dominicano debe ir pensando en que no puede abrir la frontera, mucho menos ahora que se aprobó. Esa era mi próxima pregunta, Melvin, y disculpa que te, Adelante. que te interrumpa, pero Sí. quiero precisamente que tomes ese tema ya a casi 3 semanas de la adopción de las medidas por parte del presidente Abinader, medidas que van desde muy simples hasta bastante complejas, que se han permeado toda la vida económica y toda la vida política de la frontera y la economía sobre todo. Entonces, ¿qué tú consideras sobre esas medidas? ¿Han sido efectivas? Se deben de mantener, se deben de flexibilizar, como pidió, creo que fue la Fundación Sile que solicitó que se flexibilizaran. ¿Qué tú piensas? Eran necesarias en primer lugar. Había que tomar una decisión de fuerza contra la intransigencia haitiana de persistir en la construcción del canal. El gobierno dominicano tenía que demostrar una acción porque su soberanía ha sido lesionada dentro del marco de la construcción del canal. Se ha violentado un acuerdo entre las dos naciones vigente desde 1929. Entonces, era una medida necesaria. Si el presidente Abinader no tomaba esa decisión, si se mantenía en una postura laxa, en una postura flexible, de condenar y no hacer nada, de denunciar políticamente pero no hacer nada, de permitir que la construcción del canal terminase sin una protesta radical y dura del gobierno dominicano, entonces él hubiese estado en grandes apuros. La decisión era necesaria. Ahora bien, esa es una decisión que también se toma confiando en que la comunidad internacional tomaría la decisión de enviar una misión militar de pacificación de Haití. Uno no puede decir que una cosa está vinculada a la otra o se vinculó a la otra, pero sí coinciden en términos de impulsar una solución al problema haitiano. Por una razón, cerrada la frontera, los haitianos no pueden cruzar hacia acá, hacia la República Dominicana. ¿Y por dónde van a entrar entonces la misión de pacificación? Por los aeropuertos de Haití, por los puertos de Haití, etcétera. Ya eso es parte de la estrategia militar para enviar las tropas a Haití que encabeza Kenia. El gobierno dominicano no tendrá ninguna cooperación con la invasión haitiana. Ninguna, por razones muy evidentes. Ahora, Obvio. no puede tampoco abrir su frontera, abrir un caminito, un trillo a la tropa de Kenia para que entren por ahí. No, ni de vehículos ni a pie.
ni por el aire. La República Dominicana no puede abrir su frontera para tales fines. Entonces, ya cerrada la frontera 3 semanas antes de que la ONU tomara la decisión, es inteligente mantenerla cerrada mientras empieza y se desarrolla la operación dentro de Haití. Porque desde el punto de vista militar, cuando las gangas haitianas comiencen a perder terreno dentro de Haití, rindiéndose o combatiendo o abandonando las armas, como quiera que sea, podrían intentar cruzar la frontera si esta está abierta. Obviamente van a intentarlo. Cerrada no podrán hacerlo, porque está cerrada con un contingente militar a lo largo de la frontera. Eso obliga a los líderes haitianos a tomar rápidamente decisiones. La invasión o la misión internacional de la ONU en Haití tiene como plazo 1 año prorrogable para terminar la misión. ¿Qué se espera de esa misión? Acabar primero con los grupos armados, fortalecer al primer ministro y organizar un proceso electoral que Las elecciones. con un gobierno civil Uh-huh. abierto, participativo, como quiera. Algo a lo que los haitianos nunca se han acostumbrado, pero que al final tendrán que hacerlo, porque no pueden vivir en esa vida desordenada, en esa vida con tantas carencias institucionales y humanas. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar la frontera dominicana bien, cerrada? No sé, porque el gobierno tiene mucha presión de las empresas que operan en la zona. Mucha presión. ¿Viste el comunicado de Fernando Capellán de Codevi? Correcto, a eso me refiero. Y como Codevi hay otras. Sí, Entonces, sí, hay mucha presión. Hay mucha presión. Pero en esta coyuntura, el presidente tiene que soportar un poco esa presión y los inversionistas también. Porque de lo que se trata es de resolver un problema que a mediano y a corto plazo ayuda a los inversionistas de la zona. Porque con una invasión haitiana de aquel lado, ¿qué es lo que va a vender Fernando Capellán en la frontera? Te pregunto yo ahora. ¿Qué negocio van a hacer los inversionistas de la frontera dominicana con un Haití invadido y peleando por su Pero pacificación? fíjate los incidentes que han ocurrido en Codevi. O sea, Claro. Y eso sus no inversiones es, corren peligro en la zona eso también, no, porque las bandas van a atacar Peligro, probablemente. y la vida misma claro, de muchos de ellos corre Sí. peligro. claro Entonces, que sí. lo que los inversionistas tienen que hacer es tener un poco de paciencia y el gobierno necesariamente tendría que acudir a una especie de financiamiento directo de algún Al- modo. algún, algún tipo de salvaguarda, ya Un sea tipo de fiscal o algo así, puede ser. económico, Sí, de sí. Sí, sí. salvataje, como hizo Estados Unidos con la crisis bancaria y como se hizo aquí también. Yo pienso que hay que ver desde esa perspectiva el problema. Por lo demás, los agricultores de la zona vendiendo al gobierno sus productos, y nada, yo pienso que se está haciendo algo bastante atractivo en ese sentido. Usted sabe que en la prensa haitiana hay una disonancia cognitiva. Por un lado, hay un llamado a la resistencia épica, porque la obra de la construcción del canal se ha convertido casi que en un movimiento de resistencia nacional por Así, parte de muchos de ellos, sí. incluso siendo llamados. Nieves sabe que han habido llamados a trabajar hasta gratuitamente en la construcción del canal, bueno, en fin. Pero por otro lado, hay Sí. una prensa que explica en editoriales que hay una crisis alimentaria en Haití que nunca ha dejado de existir, pero que se ha agudizado en razón de que los productos dominicanos no están entrando y República Dominicana es uno de los principales proveedores de alimentación barata a Haití y estable, huevos, pollo, en fin, todos esos productos de primera necesidad. ¿Usted sabe si la comunidad internacional está tomando algún tipo de medidas para atenuar o paliar los efectos que la situación comercial va a tener sobre el pueblo haitiano? Si hay algunos programas de asistencia humanitaria más allá de lo que la FAO tiene, o si ha habido quizás un apoyo mayor a esas iniciativas. Bueno, como ustedes saben, los organismos internacionales
en materia de cooperación económica y de ayuda operan cuando se está desarrollando o se puede implementar una base institucional que garantice la buena ejecución de esa cooperación. En el caso de Haití, los programas de cooperación fueron suspendidos cuando colapsó el gobierno de Moïse. Cuando mataron a Moïse, los organismos internacionales suspendieron toda clase de ayuda porque el país cayó en un hoyo, en un vacío institucional, en un vacío, en un vacío de gobierno, y entonces se necesita que la nación haitiana pues dé muestras de que puede realmente manejar los programas de cooperación y encaminar un proceso interno que desemboque en una imagen democrática e institucional. Estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud y del programa de alimentación de la FAO. Dan ayuda sin esas exigencias, sin esa demanda, porque se trata de salud. Esos programas llegan a través de mecanismos de suplidores que ellos tienen, de barcos y cosas así, que llegan hasta la costa de Haití, lo descargan y son alimentos de primera necesidad. Pero en un proceso como el que se avecina, esos planes se suspenden hasta tanto los resultados puedan verse y el país comience a dar muestra de que anda por senderos de desarrollar sus instituciones internas. Haití es el que más sufre con esto, porque la población haitiana me refiero, porque los ricos de Haití que viven en Pétionville y cruzaban abiertamente hacia la República Dominicana comprando casas, haciendo inversiones e instalando negocios, no tienen esa presión. Yo asumo que ahora mismo, después que la ONU aprobó, el Consejo de Seguridad aprobó la misión de pacificación de Haití, muchos han salido de Haití, muchos adinerados haitianos han abandonado el área porque al final toda operación militar dentro de Puerto Príncipe tiene que llegar incluso a Pétionville, que es la zona montañosa donde viven la mayoría de los acaudalados. Y yo presumo que a estas alturas muchos han abandonado Puerto Príncipe rumbo a Miami, Puerto Rico, o si alguno puede llegar por avión a la República Dominicana si no está incluida en la lista de los impedidos de entrar a la República Dominicana que ha organizado la Dirección de Migración por instrucciones del presidente Abinader y que abarca a muchísima gente vinculada a los desmanes políticos y a corrupción y todo eso. Ustedes saben que el expresidente, el ex primer ministro Martelly está siendo citado por una corte de justicia de Estados Unidos para ser investigado en relación a un problema de narcotráfico y de manejo de malos recursos, de recursos públicos o de inversión extranjera en Puerto Príncipe. Él ha sido citado para la semana próxima y es evidente que todo ese grupo que ha estado dentro de la mafia económica y política haitiana se siente temerosa cuando empiece esta misión de pacificación en Haití. Yo quería añadir a la respuesta tuya de lo que es la cooperación hacia el Estado haitiano, que la cooperación al desarrollo necesariamente tiene que suspenderse o se suspendió porque esta requiere de un interlocutor válido. Claro Al que no sí. haber instituciones como interlocutores, pues esto no puede progresar, no puede haber proyectos, no puede haber ningún tipo de actividades, porque simplemente no existe con quién hacerlas. Lo Exacto. que sí se puede continuar es la filantropía, las Ayuda grandes humanitaria. instituciones Ayuda que humanitaria.
Exacto, que son simplemente caritativas como que, caritas, que siguen enviando recursos, pero acuérdate que la mayor parte de los proyectos para desarrollo de Haití son binacionales. binacionales, correcto. O sea, tienen sede en República Dominicana para afectar a Haití. Al estar cerrada la frontera, esos proyectos también se suspenden. Se suspenden. Lo que estamos diciendo es que la hambruna crecerá en Haití en la medida en que la frontera está cerrada y se avanza en la operación de la misión de pacificación dentro de Haití. Ese es un sacrificio que el pueblo haitiano tiene que correr en esta coyuntura. También hay que reconocer que detrás de la misión de pacificación vendrá algún grado de ayuda económica y humanitaria específicamente para el pueblo haitiano de parte de la ONU, de parte de la FAO y organismos así. Porque un pueblo que está pasando por una hambruna descomunal, se hace una misión con la intención de pacificarla, pero tú no tienes forma de darle alimentación básica a esa población, tú lo que estás haciendo es un crimen de lesa humanidad. Entonces, como quiera, hay que abrir un canal de ayuda humanitaria hacia Haití de forma masiva, donde intervengan los organismos internacionales designados para tales fines. Eso tiene que ocurrir necesariamente, como ha pasado con países africanos en guerra, como ha pasado en otras latitudes. Queridos amigos, debido a lo extenso y a la cantidad de material que tenemos sobre este tema, vamos a hacer una pausa. Vamos a continuar la semana próxima la conversación con Melvin Matthews. Así que escuchen esta parte y después continuamos. Muchas gracias. Recuerden que este programa se transmite a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. Los links están debajo en la descripción del podcast y nos pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo y denle like. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, cuya dirección también está debajo. Cada semana contamos con un nuevo contenido de actualidad de una forma amena, en un formato dinámico y educativo. Muchas gracias por la escucha.